Bendiciones hermanos, otra vez aquí en este video, en cuarentena acá en Santiago. Así que quiero aprovechar de poder comentar algunas cosas por medio de este video. Lo primero, el 2020 es un año importante para la iglesia o la generación de la iglesia del 2000, porque el 20 implica una madurez y exige de nosotros entonces el 2020 una madurez. A esto me refiero en que si usted nota la escritura o revisa un poco la escritura, se va a dar cuenta que toda la gente que salió de Egipto mayores de 20 años se le exigió una responsabilidad y una madurez mayor. La mayoría de ellos no entraron a la tierra del reposo porque precisamente durante el periodo del desierto no tuvieron una actitud madura. Sin embargo, los que eran menores de 20 años y sí entraron a la tierra prometida, que fue la generación del reposo. Estos menores de 20 años que salieron de Egipto no se les exigió de la misma forma porque eran niños en ese momento, pero entraron a la tierra del reposo y ahí en esa entrada, sí, por medio de Josué, el Señor les exigió santidad, les exigió que se santificaran y vino una exigencia mayor a ellos cuando tuvieron que entrar. Entonces el 20 siempre tiene que ver con una responsabilidad y con una madurez mayor. Yo digo que el 20 es el número también que tiene relación con el ejército, porque el 20 era la edad en que el israelita podía entrar al ejército, no antes. Antes se le consideraba menor para esta tarea. Y podemos ver en la escritura que entonces el 20 también era la edad en que se ofrendaba o se era responsable de ofrendar de forma personal. Antes de esto, digamos, como niño yo era parte de la ofrenda que presentaban mis padres. Pero después de los 20 años yo tenía que ofrendar por mí mismo porque se suponía que estaba en un nivel de madurez distinto. Entonces el 20 tiene que ver con esa madurez, pero una responsabilidad en la madurez. Y en la escritura vemos que en el reino los que han madurado tiene que ver con aquellos que se han ejercitado en la obediencia a la voz de Dios y que en este ejercicio de obedecer la voz de Dios entonces han madurado en diferentes áreas de sus vidas. Con esto quiero decir que este año 2020 para nosotros como generación en la iglesia es un año en que estamos siendo todos probados dentro de esta cosecha, le llamo yo, dentro de este periodo de cambio de tiempo, de cambio de mundo, en que un mundo viejo va quedando atrás y vamos entrando a un mundo nuevo o se va emergiendo un mundo nuevo. La iglesia tiene un papel, el papel de sembrarse a sí misma para poder entonces atraer esto que viene del cielo, que es nuevo. Y en este entendimiento se requiere que maduremos. También hay una exigencia, a una responsabilidad, a ver en qué punto estamos de madurez. Yo creo que el 2020 es un año en donde la iglesia tiene que transformarse en un ejército. Y vuelvo a reiterar, a los 20 años se le pedía a la persona entrar al ejército, no antes. Porque para entrar a este ejército, para ser parte de esta dimensión de un ejército, se requiere madurez. En la iglesia es exactamente lo mismo. El ejército de Dios, la iglesia como ejército de Dios no reúne neófitos, sino que reúne gente que haya entrado en una madurez. Cuando se pone en un ejército a un niño, obviamente no solo tiene el riesgo de dañarse él, sino también de destruir todo a su paso sin las necesarias consideraciones de una batalla. En el caso del Señor, las batallas tienen que ver, son por amor, las batallas son por establecer un nivel de justicia, las batallas son por establecer su luz en medio de las naciones y por lo tanto la batalla requiere madurez y la iglesia necesita un nivel de madurez mayor. Y este 2020 creo que estamos en ese momento en donde necesitamos manifestar esta madurez. Ahora, aquí hay un punto interesante ya práctico en cuanto a cómo entonces madurar. En términos prácticos, nosotros vemos que un ejército no se entrena en masas grandes o en cantidades de gente grande. Los que han podido participar del ejército en sus naciones, sabemos que los ejércitos se entrenan en escuadras pequeñas, en pequeños números de gente. Una escuadra no supera los 12, 15 personas para poder ser entrenado. Se le asigna un instructor y este instructor en una cantidad de 3 o 4 meses, dependiendo el país, este instructor trata de entrenar a estas personas para que se conviertan en verdaderos soldados. Y luego hacen una especie en el caso de Chile, el juramento a la bandera, en donde ellos pasan a ser soldados, pasan de conscripto a soldado. Pero el entrenamiento se hace en grupos pequeños. Las maniobras que se hacen ya en compañías grandes, en compañías ya de 200, 300 personas o 300 soldados, las maniobras militares se hacen normalmente 1 o 2 veces al año y estas maniobras no se hacen sino hasta que estas personas han sido entrenadas en estos grupos pequeños.
Estoy hablando de esto en términos prácticos porque quiero llegar a un punto. El punto es que la iglesia del Señor, el Señor dijo que donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, Él va a estar presente. Esa es una promesa del reino de Dios porque el reino es Jesucristo y el reino ha sido puesto dentro de nosotros. Así que por lo tanto, donde hay 2 o 3 de nosotros reunidos, el Señor va a estar presente. Con respecto a esto, nosotros hemos estado hablando bastante años atrás acerca de la necesidad de poder volver a las casas y de poder volver a las reuniones en las casas. Hoy en día, por causa de la pandemia, obviamente, en el caso de nosotros que ahora estamos en plena cuarentena, la gente ha tenido que experimentar esto de ver al Señor, de conocer al Señor en sus casas. Pero esto no es algo que tiene que verse como una situación propia de la pandemia. Necesitamos entender que el diseño del Señor es que podamos reunirnos en las casas, es que podamos conocer al Señor en todo lugar, en su momento podamos reunirnos junto con los hermanos en cualquier lugar, en las plazas, en los parques, cuando ya se pueda salir, digamos, libremente, pero también conocer al Señor en nuestras casas. Este elemento de las casas, de la reunión de la congregación en las casas, se ha desarrollado en los últimos años en 2 aspectos. Algunos ministerios se han enfocado en llevar un crecimiento y una madurez en las familias para que las familias puedan experimentar al Señor en sus casas, y otros ministerios en este caso se han enfatizado la reunión en general en las casas. En nuestro caso, en la congregación, hemos enfatizado esa reunión en las casas junto con el tema familiar, pero sobre todo que los hermanos se puedan reunir en casa. Y hace algunos años atrás ya venimos reuniéndonos en casa. Y quiero dejar algo en claro, la reunión en las casas no es un enemigo de congregaciones que son numerosas o congregaciones grandes. A veces se cree que por reunirnos en las casas, entonces vamos a tener que dejar atrás las convocatorias multitudinarias. No necesariamente es así, sino que las reuniones en las casas responden a un crecimiento y una madurez de la hermandad mucho más efectivas, porque en las casas los hermanos experimentan los vínculos verdaderos de amor genuino, porque se conocen entre ellos, porque empiezan a conocerse en todo ámbito, porque las reuniones en las casas no son cultos, digamos, como los que se hacen en una convocatoria ya más grande. No son ese tipo de culto, digamos, con esa estructura. Las reuniones de las casas son más libres en ese sentido, no tienen tanto protocolo. Y hay entonces un crecimiento, tanto en los vínculos como también en la experiencia con Dios en otro ámbito. No puedo hablar de todo lo de la iglesia en casa, para eso hay una escuela que hemos hecho y venimos haciendo hace varios años ya. El link para poder inscribirse a esa escuela, que no tiene costo, se lo voy a dejar en la descripción para que lo pueda pinchar y ver. Y si no, va a estar en las otras redes sociales también el link. Sé que hay muchos de los hermanos que están viendo este video seguramente ya han hecho esa escuela de iglesia en casa. Y les vuelvo a invitar, por favor háganla, no tiene costo, vuelvo a decir, no tiene costo, es una oportunidad. Independiente si tú te reúnes en una casa, independiente de si tú eres parte de una congregación de a lo mejor 500, 600 personas, la iglesia en casa no es enemigo de esas congregaciones de 500, 600 personas. Nosotros, por ejemplo, tenemos varias iglesias en casa diseminadas en diferentes partes de la ciudad, y cuando nos tenemos que reunir nos juntamos todos. Bueno, ahora obviamente no se puede porque están prohibidas las reuniones multitudinarias, pero en su momento, cuando podíamos hacerlo, nos reuníamos todos en un hotel, en un salón, y nos juntábamos todos. Yo mismo hacía reuniones en Santiago una vez al mes donde nos juntábamos hermanos de diferentes lugares de la ciudad. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que hoy hay una oportunidad de poder entender las reuniones en las casas. Y yo creo que la reunión de las casas es la forma más efectiva, y lo creo porque lo he visto en las naciones donde he estado, lo he visto en la iglesia, en las casas donde he participado, en los últimos 2 años, 3 años. No solo he participado en la iglesia en casa de mi congregación, donde yo me reúno siempre acá en Chile. También he estado en las reuniones en las casas en diferentes naciones, he impulsado a los hermanos a que la hagan, a que lo experimenten, a los pastores, a los ministros, que experimenten la iglesia en las casas en los últimos años, y he visto los resultados de esto, el crecimiento real de la hermandad, la madurez que se alcanza en unas reuniones pequeñas, en grupos pequeños, es mucho más poderosa. Y esto no quita el tener que reunirnos después de forma multitudinaria, a lo mejor en su momento cuando ya se pueda, en un salón o en un parque donde se necesite, o hasta en un estadio si somos 5.000 personas, claro que se puede hacer. No quita esta reunión pequeña el poder hacer todo esto. Así que, ¿qué quiero decir con todo esto? Que este 2020 es un año donde se requiere entrar a un nivel de madurez.
Y la iglesia en las casas, creo yo, es el diseño del Señor, es el diseño que Él practicó, que Jesucristo practicó. Jesucristo no discipuló de forma cercana a 70 personas, a 100 personas, Él discipuló a 12, se reunía y se manifestaba el reino en las casas. Ahí fue donde hizo la mayoría de los milagros, donde hizo varios de sus mensajes. Y no quitó eso, que en algún momento Él se reuniera a 5.000 personas, Él reuniera a una multitud en el monte, tal vez donde hizo también su sermón. No quitaba que lo hiciera. El punto es que la iglesia después, cuando se forma en las naciones, lo vemos en los libros de Hechos, se empezó a reunir en las casas. Entonces este es un diseño del Señor, no es algo ocasional, no es algo solamente que a alguien se le ocurrió y entonces es una técnica, no, es un diseño del Señor para el crecimiento de la iglesia y por lo tanto deberíamos practicarlo, así como la iglesia los últimos 20 o 30 años dedicó tanto tiempo a tener grandes cantidades y al número de personas que quería reunir en un lugar. ¿Por qué no poner ese mismo énfasis en implementar entonces la iglesia en las casas? Vuelvo a reiterar, si quiere entender un poco más de esto, porque esto implica otro elemento más, en la descripción va a encontrar un link donde se puede ingresar a una escuela que tiene que ver con esto. Son 4 o 5 temas, no más que eso, pero le va a ayudar a poner fundamento a este asunto y poder entenderlo de mejor manera. Con esto quiero terminar. Es un año 2020 donde el Señor está pidiéndonos madurez y donde está exigiéndonos madurez. Entonces un año 2020 donde tienen que aparecer los ancianos de las ciudades, donde tienen que aparecer los presbiterios en las ciudades, y estos presbiterios no son organizaciones, no son mesas, digamos, de corporativas, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con personas que han madurado en el Señor, que han experimentado vínculos genuinos, que han experimentado una relación con el Padre distinta, y que por lo tanto se pueden poner en la brecha por su ciudad, se pueden poner en la brecha por sus naciones. Así que con esto termino, hermanos. Una vez más, les invito a que sean parte de esto que el Señor está haciendo, porque una vez que termine esta pandemia, va a ocurrir que las naciones van a decir, ok, pueden reunirse, pero no más de 20 personas. ¿Y qué van a hacer las iglesias que tienen 100, 200 personas? Obviamente necesitamos que ustedes puedan dar un salto, los hermanos que aún no lo han hecho. Digo ustedes porque nosotros, como les digo, llevamos 2, 3, hasta 4 años en esto. En las últimas naciones donde nosotros hemos estado, en Europa, e incluso en Noruega, practicamos alguna iglesia en casa con los hermanos. Ellos pudieron ver cómo era esto de forma libre y cómo la presencia del Señor se manifiesta de forma muy poderosa y cómo el Espíritu Santo se manifiesta de manera muy poderosa, como cuando Pedro estuvo con Cornelio en su casa. Vuelvo a reiterar, es un año en que se requiere madurez, es un año, el 20, es un número que exige una madurez. Y dice la Escritura en Hebreos que muchos por incredulidad no entraron al reposo. Estos mayores de 20 que no pudieron madurar, no entraron al reposo. El 2021 va a ser un año de batalla, va a ser un año de donde vamos a tener que batallar, ¿sí? Y se va a requerir un ejército. Ese ejército no se va a formar de forma multitudinaria, se va a formar en grupos pequeños, en pequeñas escuadras, en pequeños grupos, donde el Señor pueda entonces hacer crecer y madurar a sus hijos en la dimensión que Él necesita. Así que, hermanos, les dejo a todos invitados. Considere esto, necesitamos crecer en madurez. Sea muy bendecido.